Bueno, buenas noches. Vamos a entonces a iniciar. Bueno, vamos a trabajar en el código de comercio hoy. Pero antes, en el foro de hoy, pues hay unas preguntas sobre la autonomía de la voluntad. ¿Quién me podría definir la autonomía de la voluntad? ¿Sería lo mismo, profe, que el consentimiento y que esté ausente de vicios? Ok, bueno, hay una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia eh, de constitucionalidad, la C934 del 2013, ¿sí? Donde define que la autonomía de la voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y por tanto para crear derechos y obligaciones con los límites generales del orden público y las buenas costumbres para el intercambio de bienes y servicios. ¿Ustedes creen que la autonomía y la voluntad de las personas en materia contractual tiene límites o la autonomía es ilimitada? Es limitada de acuerdo a las prerrogativas que le otorgue la junta directiva o el estatuto de la empresa No, pero al hablando como representante legal. en general, la autonomía de la voluntad de las Aún, personas en materia contractual. Es, es, limi- es limitada porque existen normas, doctor. No. En principio, las partes pueden disponer de lo que quieren, ¿cierto? Y pueden celebrar el contrato que quieran siempre y cuando cumpla con los elementos esenciales del contrato, como veíamos en la clase de anoche. Pero digamos que el límite de esa autonomía privada de la voluntad está cuando hay de por medio la violación a un derecho fundamental. Por ejemplo, voy a colocar dos ejemplos que hay sentencias de la Corte Constitucional que han sucedido. Después ustedes lo podrán buscar. Hubo un caso en Cali, en el Valle del Cauca, donde unas personas afrodescendientes, para no herir susceptibilidades, unas personas afrodescendientes presentaron una acción de tutela porque habían comprado una vivienda de interés social y dentro de el contrato de hipoteca, ¿sí? Cuando se hace la hipoteca, porque al final cuando se hace la compra por vivienda de interés social, lo que hace el Estado es que le da un auxilio, ¿sí? Digamos, un apoyo económico, el subsidio familiar, que está como en 30 millones de pesos. Alrededor de 30 millones de pesos está el subsidio de vivienda familiar. Entonces, significa que las personas deben adquirir un crédito hipotecario con una entidad financiera para pagarle a la constructora la totalidad del predio que están comprando. Cuando uno hace un crédito hipotecario, hay que celebrar tres contratos, tres seguros con el banco o con la aseguradora que estime el banco. Uno de esos seguros es un seguro de vida. El seguro de vida no es para que si la persona se muere, el deudor se muere, le paguen a los herederos, no. El seguro de vida es para que la aseguradora le pague a la entidad financiera la deuda en caso de que la persona fallezca. Entonces, un primer seguro que es un seguro de vida. Otro seguro que es el seguro contra incendios. Como su nombre lo indica, pues si llega
haber un incendio que no se ha provocado, entonces la aseguradora le paga a la entidad financiera el valor adeudado en el crédito hipotecario. Y un tercer seguro, que es el seguro contra terremotos. Entonces, si llega a haber un terremoto, llega a haber un temblor y se desploma el inmueble, entonces la aseguradora le paga a la entidad financiera el valor de la deuda, ¿sí? Lo que se esté debiendo del crédito. Dime, Elkin. Señor docente, gracias. Es que me gustaría, en virtud del tema que está abordando, si también puede traer a colación el seguro de invalidez. Este se concadena muchas veces con el mismo seguro de vida y pues llama la atención porque la mayoría de bancos acostumbran también a que sus asegurados pues efectivamente firmen este seguro de invalidez. Ok, entonces, Sí, sí, la pregunta la planteaba, señor docente, es porque en este caso particular de los seguros de invalidez se suscita un dilema particular con la preexistencia y muchas veces no se hace, digamos que válido mencionado seguro. bueno, pero digamos que esos son como seguros accesorios, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Digamos, los básicos que va a exigir son esos. Son los básicos. El de vida, o sea, si ocurre la muerte, si hay un incendio y se pierde la cosa, o si hay un terremoto y se pierde la cosa. Esos tres son los que siempre, digamos, son requisitos sine qua non, condicio sine qua non, para celebrar el contrato hipotecario. ¿Sí? El contrato de mutuo garantizado con la hipoteca, el crédito hipotecario. Entonces, resulta que esta pareja, afrodescendientes, celebraron el contrato en virtud de la aprobación del crédito, le dieron el seguro de vida, perdón, el seguro contra incendios y el seguro contra terremotos, y la aseguradora se negó a celebrar el contrato de seguro de vida. Entonces, el contrato de seguro es un contrato netamente de derecho privado, donde hay una autonomía de la voluntad de las partes, y las partes deciden con quién celebrar el contrato. El Estado no podría, a través de los jueces, obligar a que dos particulares celebren un contrato por orden judicial, ¿sí? En principio, podríamos decir, bueno, la autonomía que tienen las partes de decidir con quién contratan y con quién no. Entonces, la aseguradora les dice, no señor, yo no les voy a vender el seguro de vida. Y no les vendió el seguro de vida porque tenían la condición de VIH. Las personas con VIH pues tienen una expectativa de vida menor a las personas sanas, a las personas que no son portadores del virus. Que hay tratamientos que le alargan, digamos, la vida y tal, eso es otra cosa, pero las aseguradoras, pues, al tener esta situación, al ver que son portadores del VIH, entonces le dicen que no celebran el contrato de seguro de vida. Formulan una acción de tutela ante el juez civil de circuito en Cali y el juez, en principio, les ampara el derecho fundamental a la igualdad y a que no sean discriminados y obliga en el fallo a que la aseguradora debe celebrar el contrato de seguro con ellos. La aseguradora apela ese fallo, impugna el fallo de tutela y dice el abogado de la aseguradora, su señoría, bueno, hay una autonomía de la libertad, las partes pueden escoger con quién contratar, etcétera, tal, y le explica todo sobre la autonomía de la voluntad y les dice, si bien es cierto, las partes son libres con quién contratar, los tomadores del seguro podían acudir a la previsora seguros. La previsora seguros es una previsora del gobierno. Entonces, como una entidad del gobierno, está obligada a amparar los riesgos que las aseguradoras privadas no van a amparar. ¿Ok? Entonces, el abogado de la aseguradora, no recuerdo cuál aseguradora era, le dice que pues, ellos podían perfectamente ir y contratar el seguro de vida con la previsora, que era una
aseguradora del gobierno, una aseguradora estatal. Desde esa óptica, entonces el tribunal, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, le copia la teoría del abogado y revoca el fallo de tutela. Y dice, efectivamente, no se violó los derechos fundamentales o no hay discriminación por cuanto sean portadores del VIH, porque podían acudir a celebrar el contrato de seguro de vida con la previsora seguros. Todas las acciones de tutela del país, por disposición del decreto 2591 del 91, llegan a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene un mecanismo de selección de las tutelas. Esa tutela fue seleccionada para el estudio. Y la Corte Constitucional modificó el fallo y le amparó el derecho que tenían estas personas. Y le dice a la aseguradora, sí señor, hay una autonomía de la voluntad. Y esa autonomía de la voluntad es casi ilimitada. O sea, las partes pueden, en medio de esa autonomía, celebrar el contrato con quien quieran. Pero en este caso particular, les dice, la aseguradora debió negarse a la celebración de los 3 contratos, de seguro, manifestándole que no iba a celebrar el contrato y que acudiera a la previsora, ¿sí? Pero al celebrar el contrato de seguro contra incendio y del seguro contra terremoto, y al negarse al seguro de vida por la condición del VIH, que tiene una expectativa de vida menor a la de una persona que no sea portadora, que sea una persona sana, le están discriminando, violación del derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política, y le tutelaron el derecho. Entonces, la autonomía de la voluntad tiene unos límites siempre y cuando esos límites sea la transgresión de un derecho fundamental con ocasión de la celebración del contrato. ¿Ok? Ahora, hay otro caso muy sonado que ocurrió en Cartagena. También con la comunidad afrodescendiente. Perdone que tome de ejemplo la comunidad afrodescendiente para estos 2 ejemplos, pero son 2 sentencias que me parecen muy puntuales y muy convenientes para el tema de la autonomía de la voluntad. Para los que tienen digamos, para quienes han podido tener la posibilidad de conocer Cartagena, hay un edificio que se llama el edificio Conquistador. Está frente al Hotel Hilton. Entonces, el edificio Conquistador es un edificio que tiene como 30 pisos más o menos. Es uno de los edificios más altos del Laguito. En ese edificio, ahí viven personas. Hay residentes. Y ellos tienen dentro de sus instalaciones varios ascensores. Digamos que tengan 3 ascensores. Tienen su reglamento de propiedad horizontal, conforme a la ley 675 del 2001 y tal. Y dentro del reglamento está establecido que 2 ascensores van a ser de uso exclusivo para los residentes del edificio y que otro ascensor va a ser de uso exclusivo para las personas que trabajan en el edificio. Entonces, digamos que una persona vive en el piso 20, en el piso 18, en el piso 20, y tiene una empleada del servicio doméstico, afrodescendiente, de aproximadamente 60 años, y la señora no puede utilizar los ascensores de los residentes, sino el ascensor de los empleados. Pero el ascensor de los empleados se daña. Entonces la persona, para poder ir a hacer los mandados, ir a la tienda, al minimarket, tenga que bajar los 18 pisos, subir y bajarlos varias veces al día. Digamos que llegue
llega a iniciar sus labores y bueno, se da cuenta que le hace falta un caldo Maggi o cualquier cosa para completar el almuerzo y tiene que bajar, comprar, ¿sí? Bajar las escaleras, volver a subirlas y acuerda que se le olvidó algo y tiene que otra vez bajar por las escaleras, comprar, volver a subir y luego cuando se va. Entonces varias veces al día subir y bajar por las escaleras y no poder usar los otros ascensores. La señora formuló una acción de tutela. En primera instancia, la acción de tutela por discriminación, porque se estuviera vulnerando el derecho a la igualdad, el juez la niega. Impugna la decisión y el superior confirma el fallo negando la tutela. Pero llega a la Corte Constitucional, la Corte la selecciona para estudiar el caso y revoca entonces el fallo y le ordena a la propiedad horizontal, al edificio del Conquistador, que debe modificar el reglamento de propiedad horizontal. ¿Y qué es el reglamento de propiedad horizontal? El reglamento de propiedad horizontal es un contrato en el cual todos los copropietarios se pusieron de acuerdo frente a una regla de cómo iba a operar y cómo va a funcionar la respectiva propiedad horizontal, ¿sí? El respectivo edificio o conjunto residencial. Entonces, fíjense cómo en esa esfera de la autonomía de la voluntad, el juez puede intervenir y ordenar a los particulares la forma como deben celebrar el contrato. Pero solo puede intervenir el juez si hay de por medio la violación a un derecho fundamental. Si no está una violación a un derecho fundamental, las partes pueden contratar lo que quieran. Tienen una completa libertad para contratar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si apareciera la pregunta en el parcial, ¿la autonomía de la voluntad es ilimitada o es limitada? ¿Qué respondería? Que Limitada. es Limitada. ilimitada. Es Limitada. ilimitada. Es ¿Ilimitada? ilimitada mientras no viole derechos constitucionales fundamentales. Exacto. O sea, no habría restricciones siempre que no afecte un derecho fundamental. O sea que no, tampoco es que sea tan ilimitada de que las partes puedan disponer. Dime. Ahora, a veces en esa, digamos, en esa libertad, perdón, Doctor, discúlpame. Entonces, quedaría, es ilimitada siempre y cuando no afecte un derecho constitucional. Un derecho fundamental. Ok, gracias, María. ¿Ilimitada o limitada, perdón? Es Ilimitada. ilimitada, ilimitada siempre y Sí. cuando no afecte un derecho fundamental. Gracias. Doctor, ¿y su merced tiene el número de la sentencia, de esta última sentencia?
Qué pena. Me decía algo María Eugenia, me preguntaba. No, profe, era Sí, yo. doctor, la última sentencia, ¿tiene el número de la sentencia? Me parece No tengo esa interesante. información acá a la mano, pero voy a tratar de ver. Aunque tú puedes colocarlo ahí en Google y te debe aparecer. Sí, son sentencias Sí, como señor, del no hay problema. 2014, 2015. Listo, doctor, no hay problema. ¿Alguien más me estaba preguntando algo de Doctor, si era qué pena. limitada? Sí. Disculpe, doctor. Entonces, al fin sería ilimitada o limitada, profe. Tiene los límites, tiene unos límites. Y los límites son no afectar, derechos fundamentales. O sea, es limitada. Sí. Listo, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Doc, es que no sé cómo quedaría, sí, yo le estaba indicando inicialmente que quedaría como es ilimitada siempre y cuando no afecte un derecho fundamental. Lo que pasa es que si tú hablas de que sea ilimitada, pues se entiende que no tiene límites, ¿sí? Pero Porque sí, si tiene algún límite por la razón que sea, pues ya dejaría de ser ilimitada. entonces la dejo como limitada. Exacto. Es Listo, limitada. gracias. Eso era lo que yo también tenía duda. Entonces es limitada, porque algunos tenemos esa duda. Pero bueno, profesor, gracias por la corrección. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora las partes, digamos, en medio de esa libertad para contratar, esa libertad contractual que tienen, pueden incurrir en un abuso del derecho. ¿Ok? En el abuso de una posición dominante. Ahora, a veces hay algunas situaciones que están perfectamente reguladas para evitar un abuso del derecho. No siempre va a ser fácil demostrar esta situación. Cuando hablamos de que hay un abuso del derecho, pongamos ejemplos de abusos del derecho. No sé si ustedes han escuchado la figura de la lesión enorme. ¿Sí la han escuchado? Sí, señor. La lesión enorme opera o funciona de la siguiente forma. Se habla de lesión enorme solo en cuanto a bienes inmuebles. Y la lesión enorme va a operar cuando el comprador paga más del doble del precio, paga más del doble del precio de la cosa, o el vendedor recibe menos de la mitad del precio de la cosa. Pero la figura de la lesión enorme, la rescisión del contrato por lesión enorme, solo opera en Colombia en cuanto a los bienes inmuebles. Frente a bienes muebles, no. Entonces, una consecuencia del abuso del derecho podría ser la lesión enorme. La lesión enorme que digamos que ocurra en cuanto al precio de un bien inmueble. Dime, Morera. Entonces, en ese orden de ideas, doctor, digamos, al suscribirse un contrato, voluntades entre las partes, y se genera, digamos, en una prestación de servicio un exabrupto en el costo de esa prestación de servicios, pues aquí entonces no habría ninguna discusión, pese a que sea un alto precio lo que se va a cobrar por los estándares que ya están registrados, no habría ningún inconveniente No, para poder, digamos, rescindir el contrato y demás. no. Solo en cuanto a bienes inmuebles. Ahora, siempre pues una parte va a alegar de que puede haber un desequilibrio contractual, pero una cosa es que exista un desequilibrio contractual, como el ejemplo que plantea, y otra cosa es que ese desequilibrio lleve a una posición dominante dentro del contrato, ¿sí? Lo cual ya sucedería en otro evento, en otra situación.
Por ejemplo, miremos una misma moneda por ambas caras. Un trabajador, hablemos del ámbito del derecho laboral. Un trabajador siempre va a considerar que está mal remunerado. Siempre va a pensar que debe ganar más, que las labores que hace debería tener una mayor retribución económica. Y el empleador va a pensar en esa misma relación contractual de que está pagando un alto precio, de que quizás otra persona pudiera hacer el mismo trabajo y hasta más por menos dinero. ¿Sí? En el mismo ejemplo, te lo estoy poniendo desde las dos ópticas, tanto desde la óptica del trabajador, donde va a decir que pobrecito lo están explotando, y desde la óptica del empresario, donde va a decir, bueno, siempre puedo conseguir que me haga a otra persona el mismo trabajo por menos dinero y ahorrar, ¿sí? Entonces, dentro de esa relación contractual, ese tipo de, digamos, de inclinación dentro del contrato hacia un mayor favorecimiento, no tendría que darse como un abuso del derecho. Hablamos de pronto de abuso del derecho cuando, por ejemplo, si ustedes han tenido la posibilidad de leerse la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, y habla temas muy puntuales como, por ejemplo, la garantía. Y dice que en cualquier bien que se compre, cualquier producto, hay que tener una garantía. Y la garantía la ofrece el fabricante y el vendedor. Entonces, el vendedor está obligado a responder por la garantía en el mismo plazo del fabricante. Y que si el fabricante o vendedor no establecen un término para la garantía, entonces la ley habla de que la garantía será por un año. Si dentro de ese contrato de compra-venta, digamos que se pacte que no hay lugar a garantías, ahí claramente sería una posición de abuso, una posición dominante, ¿ok? Dentro de esa relación contractual, y puntualmente para ese tipo de situaciones, la norma, a través de la Ley 1480 del 2011, interviene en esa voluntad de las partes. Dice, no, ustedes tienen una autonomía, pero hay estos parámetros en cuanto a este tipo de productos que se establecen dentro del sistema de protección al consumidor. Y ustedes no pueden desconocer esta protección al consumidor en estos términos, ¿sí? Ahí hablamos de una posición dominante, de un principio de abuso del derecho. Pero son pocas las situaciones en las cuales el legislador ha entrado a regularlas. Son pocas. En la mayoría de los casos, las partes pues, pueden disponer en esa autonomía de celebrar el contrato como mejor les parece. Y no significa que esté mal. ¿Preguntas? Doctor, ¿esa es la ley 14 del 2011? Ley 1480. ¿Decides? Ok, gracias. Conocida como el Estatuto del Consumidor. Entonces, dentro de esa autonomía de la voluntad, miramos que puede ocurrir ese tipo de situaciones, de que haya un abuso del derecho, de que haya una posición dominante de algunas de las dos partes dentro de ese contrato. Ahora, de pronto la pregunta que hacía Morera, aunque tú lo mencionaste como prestación de un servicio, pues sería netamente la regla del derecho civil, pero la pregunta va enfocada hacia el derecho laboral. En el derecho laboral las reglas están establecidas, digamos, es como unos requisitos, como unos requisitos mínimos para determinar que hay un contrato de trabajo y que unas prestaciones que establece la norma y unas causales para determinar si el despido fue justificado o no, pero nunca se meten en la parte salarial. O sea, lo máximo que tú puedes encontrar en cuanto a la ley laboral es que se presume que nadie gana menos del salario mínimo. Eso es uno. Y lo otro es
que el salario integral son mínimo 10 salarios mínimos legales. O sea, que serían 8.770.000 y pico. El salario integral. Pero hay gente que, la mayoría de la gente le dice, no, le van a pagar un salario integral y le pagan 2 millones. Y eso no es un salario integral. Eso es lo máximo que dice la norma laboral frente al trabajo, frente al salario. Pero no establece, digamos, como unos rangos de que dependiendo tal tipo de formación debe tener tales ingresos, mínimo tanto, no. En cuanto a eso, no hay normativa. Entonces, pues desde ese principio, desde ese punto de vista, el empleador puede decirle, bueno, usted puede tener maestría, doctorado, pero el salario es este. ¿Lo toma o lo deja? Y es algo que de pronto, digamos, la crítica social que hacemos es que a veces la persona puede tener digamos, un perfil muy alto para el salario que vayan a pagarle. O todo lo contrario, de que entonces no tiene experiencia y entonces no lo contratan. De ahí que a veces surgen iniciativas como las que lanzó en días pasados la alcaldía mayor de Bogotá, de permitirle a los pequeños negocios, a los pequeños comerciantes en las localidades, pagarle un salario mínimo sin prestaciones por cada persona que tenga empleado. Hasta por 6 meses, ¿sí? Entonces, de ahí que de pronto salgan ese tipo de políticas como para tratar de preservar el empleo, pero no hay normas donde se establezcan los mínimos que deban ganar, excepto ciertos regímenes especiales que hay, como el de los maestros, que tienen una categoría donde hay un escalafón y dependiendo del escalafón hay unos niveles salariales. Pero eso es porque son digamos, como un grupo particular, un régimen especial. O lo mismo con las fuerzas militares, que las fuerzas militares también tienen un régimen especial y también hay de pronto unos rangos salariales dependiendo ciertos requisitos, ciertos rangos. Pero, digamos, en términos generales, no, la ley o el código sustantivo no menciona nada sobre esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor, porque todo el mundo ofrece en empleos informales. No, voy a pagarle para evitarse y que crea la persona que está ganando un sueldazo. No, mira, yo te voy a pagar 1.200.000 y es porque es un sueldo integral, ahí va todas sus prestaciones, primas, y ya depende si usted ahorra o paga su salud o eso, entonces con el Silver y tiene sueldo integral y entonces las personas piensan que sí. Incluso yo una vez le ayudé a conseguir un empleo a alguien y le dijeron hace como unos 5 años, no, le voy a pagar un sueldo integral de 800.000 pesos. Entonces la señora dijo, pues bueno, estoy en la casa y me sirves. Bueno, y se fue contenta a trabajar allá y duró como 3 años. Y vaya, uno en realidad estas clases y todo esto del derecho le sirve a uno para darse cuenta de que eso no es así. Gracias, doctor. Ok. Bueno, ahora hablemos, si no hay más preguntas, pasamos a otro tema. Buenas noches, Cristian Darío. Buenas noches, profe. Dentro del contrato hay, digamos, varias fases. La fase precontractual, como su nombre lo indica, la fase antes de la celebración del contrato. En la fase precontractual es, digamos, como esos tratos preliminares que tienen las partes para ponerse de acuerdo de cómo va a ser los términos del contrato. Luego vendría la etapa del contrato, que ya sería la etapa contractual.
Y después de celebrado el contrato, la etapa postcontractual. La etapa postcontractual es lo que nosotros conocemos como la garantía. O sea, después de que ya se ejecutó el contrato, esa fase o esa etapa todavía mantiene una buena fe las partes, una buena fe contractual. La buena fe debe estar en todas las fases del contrato, es decir, desde la fase inicial o desde la etapa precontractual, es decir, antes de la celebración del contrato debe existir la buena fe de ambas partes. En el momento de la celebración del contrato también deben mantener la buena fe y después de celebrado el contrato, es decir, en la etapa postcontractual, debe mantenerse la buena fe contractual. Ahora, hablemos en el Código de Comercio, vayámonos al artículo 845. Ahí les compartí la norma. ¿Sí la pueden ver? Sí, señor. Bueno, artículo 845. Entonces hablemos de la oferta o propuesta. La oferta o propuesta estaríamos en la fase previa a la celebración de contrato, en la fase precontractual. ¿Quién me dé el 845? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Oferta de elementos esenciales. La oferta o propuesta, esto es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra. Deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. Ok. Entonces, miramos que esa oferta es un proyecto de negocio que una de las partes o que una persona le está presentando a otra. ¿Sí? Esa propuesta, ese proyecto de negocio. Entonces, al hacer el proyecto de negocio, quien está haciendo esa propuesta, es decir, el proponente o el oferente, queda comprometido con lo que está estableciendo de cuáles serían las condiciones de la celebración del contrato. No hay lugar a que después la pueda modificar. Miremos el artículo 846, irrevocabilidad de la propuesta. Buenas noches, doctor. 846, doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Del Código de Comercio, artículo 846, irrevocabilidad de la propuesta. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause el destinatario. La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la excepción de la oferta y su aceptación, salvo que de la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la intención contraria. Hasta ahí, Doc. Ok, entonces, puede, en principio, si apareciera en el examen, si apareciera
La pregunta, ¿puede revocarse la oferta? ¿Cuál sería la respuesta? No, señor, no se puede revocar después de firmado el contrato y No, de ojo que todavía no hay contrato, establecido. apenas están proponiendo cómo sería el contrato. O sea, cuando se lanza la oferta no se puede revocar. ¿Sí? O sea, es irrevocable. Sí, cuando ya... Sí se puede revocar su pena de indemnizar los perjuicios. Sí, pero no tiene ningún sentido, porque el comerciante, acuérdate que quien lanza la propuesta acá es un comerciante. El comerciante nunca quiere perder plata. Él nunca va a lanzar una oferta o propuesta para revocarla y tener que indemnizar los perjuicios ocasionados. ¿Sí? Póngale la lógica del comerciante. Mi doctor Larios. Una pregunta, es que me dice el doctor Larios que sería irrevocable, ¿cierto, mi doctor? Pero después de firmado o antes de firmado, porque si es una propuesta, yo le hago una propuesta a mi doctor Larios, es una propuesta, como su nombre lo dice. Estamos en disposición de irrevocar esa negociación, ¿no? No, estás entendiendo mal de pronto la definición de la oferta. La oferta es un proyecto de negocio, pero en ese proyecto de negocio quien está ofreciéndolo establece unas condiciones. ¿Sí? Y dice, el negocio sería de esta y esta forma. Pero cuando hace esa oferta, la oferta debe ser aceptada o rechazada. Aquí no hay forma o no hay posibilidad de que, digamos, vamos a negociarla, porque si se negocia, pues no es oferta. ¿Ok? No, exactamente, mi La doctor, pero se oferta puede es rechazar. tomarla o dejarla. ¿Sí? Entonces, ¿quién coloca las condiciones? Las condiciones las coloca una de las partes y se las manifiesta la otra. Voy a poner un ejemplo que se llama policitación. La policitación es eso que les llega a ustedes. Bueno, de pronto ahorita no está llegando tanto o no lo he visto últimamente con el tema de la pandemia, pero ustedes se acordarán que hasta antes de la pandemia a uno siempre le llegaba la publicidad, ¿sí? Unos folletos, unas revistas donde las cadenas decían que sacaban tales y tales productos en unos precios, digamos, más asequibles o con unas condiciones más favorables y colocaban unas condiciones. Entonces decía tal cosa y un asterisco que decía aplican condiciones y restricciones. Entonces esa es la oferta, ese proyecto de negocio que le pinta el comerciante a usted diciéndole, bueno, lleve este teléfono, este televisor de 55 pulgadas por este precio. Entonces le pone unas condiciones. Las condiciones son esta promoción o este valor de este producto va a aplicar para tal día, entre tal horario y tal horario. Aplica utilizando los siguientes métodos de pagos. Aplican las primeras tantas unidades, ¿sí? Entonces ese es el proyecto, pero cuando uno va al almacén, uno le puede decir al cajero, oiga, venga, no me alcanza, me falta 20.000 pesos o tal, ¿qué le va a decir el cajero? Le va a decir, no, tranquilo, yo se los pongo. Le va a decir eso. Claro, decir, mi no, doctor, o sea, lo condiciones toma o son lo esas. deja. Usted lo rechazó y listo, no celebró el contrato. Porque ahí está obligando a quien lanza la oferta, no a quien la recibe, en principio, sino a quien está ofreciendo o a quien está diciendo vamos a celebrar el contrato en estos términos. ¿Alguien estaba levantando la mano? Yo, doctor, buenas noches. Dime. Doctor, tengo una pregunta. O sea que, ejemplo, en una licitación donde se presentan 3 o 5 oferentes. Ahí aplica la inversa. Ahí aplica la inversa porque lo que hace en la oferta lo que se hace es que una parte le manifiesta a la otra un proyecto de negocio.
Pero Sí. en las licitaciones lo que se busca es todo lo contrario. La entidad o la empresa, porque hay licitaciones privadas y las públicas, la empresa o entidad coloca un pliego de condiciones y dice, esto es lo mínimo que debe contener la oferta de cada uno. Esto es lo mínimo. ¿Y quién va a escoger? ¿A quién se va a escoger? Al que ofrezca esos mínimos que van en el pliego de condiciones. A la persona que cumpla con las condiciones. Que sí. A la que cumpla. Y que lo haga por el menor valor. Siempre se va a ganar el que ofrezca el menor valor. Entonces ahí la oferta es a la inversa. ¿Por qué? Porque ahí la entidad va a celebrar el contrato con quien le diga que va a cobrarle menos. Entonces ahí la lógica es a la inversa. En la figura, la oferta se hace por parte de quien va a celebrar el contrato. Esta oferta puede ser verbal o puede ser escrita. Si la oferta se hace verbal, o sea, puede ser vía telefónica, por ejemplo, la oferta debe aceptarse o rechazarse en el acto, en ese momento. No hay posibilidad de que se mencione por parte de quien escucha la propuesta, decirle, no, permíteme, voy a consultarlo con mi almohada, voy a consultarlo con mi pareja. No. Lo toma o lo deja. Acepta o rechaza en ese momento la oferta. Por ejemplo, a veces que lo llaman ustedes del operador celular o del operador de televisión o de internet y le dicen, no, tenemos esta oferta para usted, le vamos a aumentar, usted tiene 20 megas de internet y entonces le vamos a ofrecer lo siguiente, le damos 50 megas de internet y solamente le vamos a hacer un incremento de, por decir algo, 5.000 pesos. Sí, el valor que usted va a pagar nuevo es tanto por estas y estas condiciones del servicio que le prestamos. En ese momento, tienen que decirle sí o no. No hay lugar a que le diga, no, llámame en media hora, llámame mañana. Ahí se entiende rechazada la oferta. En ese caso, si la oferta se hace por escrito, la respuesta debe ser por escrito. Y aquí hay unos términos. En principio, la oferta debe ser aceptada o rechazada dentro del término que otorga el oferente. El oferente puede decirle, usted tiene un mes para que acepte o rechace la oferta. Y les voy a poner un ejemplo de cómo sucede en el común. Cuando ustedes van a veces a cotizar, o que van a un sitio y preguntan, ¿cuánto vale tal cosa? Y bueno, regálame una cotización. ¿Qué le dice la persona del establecimiento? Esta cotización es válida por 30 días. Esa es la oferta. O sea, le está diciendo, le ofrezco este contrato de compraventa de este artículo por este precio, en estas condiciones, y le mantengo estas condiciones por este tiempo. Eso es el plazo que le da para aceptar o rechazar la oferta. Pero puede ocurrir que el oferente o proponente no establezca cuánto es el plazo que tiene para rechazarse la oferta. Entonces, si no hay plazo, hay 6 días. Artículo 851. ¿Quién me lee el 851? Propuesta escrita. Profe, antes de que continúes, tengo una pequeña duda. Lo que pasa es que hace poco yo adquirí una oferta de 2 líneas de celulares, ¿sí? Y en principio, bueno, yo dije que sí, pero después me llegó como para una de las líneas como un mensaje diciendo que había sido rechazada por un error de PIN, pero ese error de PIN fue que el asesor que me brindó la información metió mal el dedo. Entonces volví y llamé para ver qué había sucedido y me dijeron que pues ya no se podía hacer nada porque la oferta estaba hasta esa fecha, pero pues no fue culpa mía.
¿Ahí qué puedo hacer o qué debería hacer yo en ese caso? A ver, permítanme y terminamos de explicar cómo opera y ahora me hacen la pregunta, ¿ok? Bueno, señor. Porque ahí faltan ¿Cómo otras cuánto? cosas a terminar de explicarla. Bueno, Entonces, señor. la propuesta verbal va a ser aceptada o rechazada en el momento que se escucha. Y la propuesta escrita, dentro del plazo, principio, que otorga el oferente o proponente, o si no se establece plazo, sería entonces 6 días. ¿Ok? ¿Quién me lee el artículo 854? Doctor, una pregunta. La propuesta verbal es rechazada en el momento que se escucha. Y la propuesta escrita tiene 6 días como término, ¿sí? No, en principio es el término que les dice el proponente. Si el proponente dice un mes, entonces el plazo sería un mes para que acepte o rechace. Si el O sea, proponente por dice 3 días, pues sería el plazo que dice el proponente. Pero si el proponente guarda silencio y no dice cuánto es el plazo, entonces ahí sí opera los los 6 6 días. días. Ah, gracias. Profe, y en la parte que indica que si reside en lugar distinto, a dicho término se sumará el de la distancia, ¿cuánto tiempo aplica? Pero digamos eso era cuando se enviaba, por ejemplo, a lomo de mula, a lomo de caballo, que tenía que sumarse el desplazamiento de un lado a otro. Pero ahorita con todos los avances tecnológicos que hay, que se envíe por un correo electrónico y lo que lo recibe inmediatamente, pues ya es más difícil de aplicar el término de la distancia. Nada, de acuerdo, profe, gracias. Doctor, ¿los 6 días son días hábiles o días calendario? Hábiles. Bueno, artículo 854. Cuando la Aceptación. norma, perdón, que la pregunta es válida. Cuando la norma habla de días, los términos de días se entienden que son hábiles. Cuando habla de meses, pues son calendarios. Si ustedes miran, ustedes ya debieron ver procesal civil. ¿Cuánto es el tiempo que tiene el demandado para contestar la demanda? 20 días, ¿cierto? 5 días. 15 días, ¿no? 10 días. Ah, sí. En la norma solo hay, 10. en 4 tipos de procesos, solo hay 2 plazos. 20 o 10 días. Que en el ejecutivo o en los procesos de ejecución, el juez dice 5 días para pagar y 5 para seccionar. 5 y 5 son 10. Igualito que en los procesos verbal sumario. Y en el verbal declarativo son 20. Y en el de jurisdicción voluntaria son 10. Entonces son 10 o son 20. Ambos términos son días hábiles. Acá igual. 6 días, los 6 días serían hábiles. El artículo 851. No, 854. ¿Te ayudo, Doc? Sí, Artículo 854. Aceptación tácita de la propuesta. La aceptación tácita manifestada por un hecho inequívoco de ejecución de contrato propuesto producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 al 853, según el caso. ¿Qué significa ese artículo? Entonces, significa que si pasó el término para que la persona que recibió la oferta o propuesta la rechazara y no la rechazó, si pasó el término, entonces se entiende que hay una aceptación de la propuesta. Y por tanto, entonces se debe celebrar el contrato. Preguntas.
Profe, pero hay entidades que son autónomas y pueden decir, bueno, no mayor a 5 días, puede colocar. Y dar respuesta no mayor a 5 días. De pronto no me entendiste. El oferente o proponente, o sea, quien está proyectando el negocio, dice, tiene tantos días para que acepte o rechace la propuesta o la oferta. Tantos días. ¿Quién lo va a establecer en principio? El que está haciendo la oferta. Sí. Si el que está haciendo la oferta no dice cuánto es el tiempo, entonces es donde aplican los 6 días. Pero si se pasó el término, sea el que haya colocado el proponente o el oferente, o sea el término que establece la norma de los 6 días, se entiende aceptada la propuesta o se entiende aceptada la oferta. Gracias. ¿Sí me entienden? Y se genera la obligación de celebrar el contrato. Dime, Morera. Gracias, señor docente. Es que la pregunta también iba enfocada con el tema de la oferta, muy parecido a lo que señalaba la doctora Ingrid, y es que cuando se hace, por ejemplo, de forma verbal, a través de esta tendencia que tienen los comunicadores móviles de celular, prácticamente se induce al error y viene un mensaje subrepticio para engañar al parecer al cliente. Entonces, la pregunta es, cuando se induce a ese error, ¿cómo hago yo para probar si fue un tema meramente verbal y definir que se tomó, digamos, por así decirlo, mi ingenuidad como un referente y al final sí me toca aceptar lo que se señaló ahí? Muy fácil, porque si yo celebro un contrato basado en la expectativa de una oferta que me ofrecen de forma verbal y luego cuando ya se celebra el contrato me cambian ligeramente lo que se me había mencionado, pues yo puedo solicitar por lo menos que se me proporcione el audio donde se hizo la oferta. No sé si ustedes han visto que siempre cuando llaman a ofrecer algo y ese tipo de cosas, le dicen que la llamada está siendo grabada y monitoreada. ¿Sí se han dado cuenta? Correcto, doctor. Sí, doctor. Y le dan un PIN, una referencia. Y uno le pide por un derecho a petición y tendrán que contestarle algo. Diciendo, no, es que teníamos un sistema de grabación chino y los sistemas de grabación esos que proliferan en la ciudad, entonces esa vaina a los 20 días empieza a grabar sobre lo que ya está grabado y pailas, se borra la grabación. Alguna cosa tiene que contestar, ¿sí? Sí, ese derecho de petición se puede hacer virtual y recibe la respuesta en los términos. Claro, y hay un decreto que es creo que es el 451 de este año, que extendió a un mes el término, a 30 días para responderlo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Profe, obligatoriamente el receptor de la oferta debe rechazar, o si no se le entiende aceptada tácitamente. Claro, y si se entiende aceptada, pues va a producir unos efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Celebrar el contrato en los términos que se mencionó en la oferta. Esa sería la consecuencia. Sí, mal detalle, profe, porque a veces uno recibe ofertas de, no sé, de bastantes empresas que quieren contratar con uno y uno las dejan visto. Los dejan visto, no responde nada, pero bueno. Sí. Profe, ¿cuál es el decreto? Qué pena. Ya te digo. ¿El 451? No, creo que es el 491, ya te confirmo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí, ¿cuál era Sí, profe. que estaba diciendo, Última. el que estaba diciendo Ingrid? Una última pregunta antes de Ingrid. No, ya me quedó resuelta con lo que le respondiste al doctor Elkin. Ok. Muchas gracias.
¿Una cotización hace las veces de una oferta? Claro. Ah, listo. Listo, profe. Y la utilizan mucho los comerciantes. Decreto 491 de 2020. Artículo 5. He visto más que lo manejan como cotización, respuesta de cotización. O sea, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que cuando se escucha una oferta o propuesta y no se va a aceptar, pues rechazarla. Especialmente si va por escrito. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, esas ofertas como tal, ¿suceden en todos los contratos comerciales? Sí. Sí, claro. Muchas gracias, profe. Ahora, cuando se hace la oferta, digamos, pública de una forma así masiva, se llama policitación. Policitación. Dices que esas son ofertas masivas, ¿sí, Doc? Sí. Ok. Igual, si ustedes miran, es siempre esas ofertas que se hacen, les colocan el número de cantidades, de cantidad disponible, en la fecha, horario, y muchas veces le ponen determinado mecanismo de pago, forma de pago, que sea a través de por ejemplo, de la tarjeta, para que aplique esas condiciones en cuanto al precio, la tarjeta del almacén, la tarjeta de crédito del almacén o cosas así, para que le den descuento. Si ustedes miran siempre lo que aplican Falabella, Al Costo, El Éxito, el Jumbo, aplican esa forma o esa dinámica. Entonces, la oferta es esa etapa previa, esa etapa precontractual, es decir, antes de la celebración del contrato. Con ocasión de la oferta, entonces, ¿cuál sería la etapa posterior? La celebración del contrato como tal. Ahora, dentro del contrato se pueden establecer, por ejemplo, unas cláusulas como arras. Y las arras, según el Código Civil, las arras pueden ser confirmatorias o de retractación. Confirmatoria, como su nombre lo indica, significa que se está confirmando la celebración del contrato como tal y que esa suma de dinero entregada como arras hace parte del precio. O sea, se le suma o se le abona al precio, como si fuese un anticipo. Y la retractación, las arras de retractación dentro del contrato como tal, va a ser si quien recibió las arras se retracta, las devuelve dobladas. ¿Por qué las devuelve dobladas? Primero, tiene que entregar la suma que recibió. Y segundo, tiene que entregar a modo de indemnización una suma igual a la que había recibido.
Cuando quien entrega las arras es el que incumple, esas arras las pierde. Es una indemnización por incumplir el contrato. Dime, Buitrago. Sí, tenía esa pequeña duda, pero ya me quedó clara, doctor. Okay. Dale, el último que explicó. Listo. Bueno, dime, Morera. Doctor, pero si yo en mi contrato, por ejemplo, coloco una cláusula que por rescindir el contrato entonces hará pagadero una cifra X, prácticamente sería igual que la figura de las arras, ¿o No. hay una diferencia? Eso podría ser una cláusula penal. Dentro del contrato se puede colocar arras y cláusula penal, perfectamente. Las dos cosas. Y la cláusula penal es una suma de dinero a título de indemnización por incumplir el contrato. Bueno, nos vemos entonces mañana. Que tengan una feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Profe, Gracias, doctor. Muy amable. Igualmente, mi doctor Larios. ¿Cuál es el apellido, Cristian Darío? profe, buenas noches. Darío Uribe, profe. Buenas noches, doctor. Tatiana y Cristian, ya les quito la falla. Okay. Profe, Karina Gracias, profe. Martínez. ¿Tú estás en lista, Karina? Sí, profe. Bueno, ok, listo. Ya te quito la falla. Gracias.